canciones bíblicas, cómo nos predica, cuando lo hacemos con entendimiento realmente. Lo hacemos con entendimiento, tenemos un tiempo donde nosotros alabamos, adoramos al Señor, pero al mismo tiempo vamos aprendiendo de su palabra, y su palabra nos habla, nos conmueve, y no son emociones basadas en la nada, en la emoción en sí misma, sino nuestras emociones informadas por la palabra del Señor. Siempre decimos que es muy fácil ponernos a llorar cuando vemos a otra persona que está llorando. Entonces, si vengo yo y empiezo a predicar y empiezo a llorar, muchos se van a contagiar y van a llorar, pero no están llorando porque algo de la palabra los conmovió, sino porque van a una persona a llorar. Y a veces uno se hace un esfuerzo para no llorar por eso, y a veces no lo logramos porque es tan contundente la palabra aquí, quiero decir. No quiero que nadie sea contagiado por una emoción de otra persona, sino que realmente esté entendiendo la palabra. Tampoco porque le cuente una historia triste o se ría porque le cuente una historia alegre, sino que sea conmovido por la palabra de Dios. Eso es lo que transforma las vidas. Y a veces uno, cuando no está informado por la palabra del Señor, puede estar escuchando, prende algo y ve a la otra persona llorando, y yo también llora, y en realidad lloró porque la otra persona lloró, y está bien llorar con los que lloran, pero está pensando que es Dios que le está hablando. Y no era Dios, eran las emociones. La idea es que estemos informados. Cuando cantamos estas canciones y lo hacemos con entendimiento, nos quebramos de verdad. Nos quebramos de verdad y lloramos, y ya es una emoción, nuestras emociones están informadas por la palabra del Señor, de eso se trata. Por favor, una vez más, si el Señor lo permite hoy, vamos a ver con el tiempo, vamos a terminar esta sección que va del capítulo 3 de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos, ¿dónde era? 13, ¿no? En adelante. Ahí estamos, 13 al 17. Y ya comenzaremos el 17, el 18, perdón, el 19, y vamos a entrar en espíritus encarcelados. Ahí algunos van a pensar que algo es ciencia ficción. No, va a estar muy bueno también, pero como toda la palabra del Señor, ¿no? Que es un texto para muchos oscuro ese, y ya, pero acá lo importante es cómo se aplica a nuestras vidas. Sí, poder entender, explicar bien, primero entender el punto, explicarlo bien y aplicarlo a nuestras vidas. Si me acompañan, por favor, estamos en esta sección, defender la fe con mansedumbre y reverencia. Defender la fe con mansedumbre y reverencia. Versículo 13 del capítulo 3 de Primera de Pedro. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo, el mal. El mal. Y acá llegamos al versículo, si se quiere, clave, el punto neurálgico, el meollo de la cuestión. Hay que decir, y esto nos va a servir a todos cuando estudiamos la Biblia, que cada pasaje, la palabra del Señor, cada pasaje, cuando uno lo ve en secciones como estas, ¿no? En porciones como esta, sabemos que hay un versículo sobre el cual descansa o giran todos los demás. Hay un punto del cual está hablando Pedro en este caso, y todos los demás versículos que rodean a ese versículo principal. Ese es como el centro de gravedad que atrae los demás versículos, que está diciendo una verdad, y todos los demás versículos lo que están es apoyando esa idea, dándole color, explicándolo mejor a ese versículo principal. Uno tiene que encontrar, cuando está estudiando la Biblia, ese versículo clave, que contiene una gran verdad en sí misma, y todo el demás versículo alrededor básicamente contribuye a amplificar, a darle color, a explicar mejor el versículo que se está diciendo, el punto. Y al parecer el punto acá justamente es el versículo 15, donde Pedro está queriendo llegar. Sino santificad a Dios el Señor en nuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
Creo que una versión un poco más literal de lo que está, lo estaba leyendo en el griego, la interlineal en realidad, y no me cerró algunas cositas, no es que está todo perfecto en la Reina Valera, pero como que fui a otras versiones y me fijé, por ejemplo, que la de las Américas es más literal, sino santificada a Cristo como Señor. Eso está diciendo. Sino santificada a Cristo como Señor en vuestros corazones. Ahí está siempre preparados, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Esta es la idea. Santifiquen a Cristo en vuestros corazones, esto se trata. Si no, es algo contrario a lo que viene diciendo. No tengan miedo, sino santifiquen a Cristo en vuestros corazones. ¿Cómo lo van a santificar a Cristo en sus corazones? Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza. De esa manera, santificamos a Cristo en nuestros corazones. Entonces estamos preparados para presentar defensa. Si no estamos preparados para presentar defensa, no estamos santificando a Cristo en nuestros corazones. La semana pasada dijimos que este pasaje anima a los creyentes que viven de manera en persecución o que están pasando dificultades, situaciones que como creyentes vamos a pasar, nos va a pasar, nos anima justamente a vivir de una manera santa en medio de una sociedad impía, una cultura hostil, a defender con mansedumbre justamente, con reverencia nuestra esperanza, el Evangelio, ante todo aquel que demande razón. Y Pedro nos dice, bueno, los voy a equipar de esta manera para que lo puedan hacer. Primero de todo tienen que tener pasión por la bondad, algo que dijimos la semana pasada, y también estar dispuestos a sufrir por causa de la justicia y estar dispuestos también a sufrir en el caso que hace una disciplina porque no fue por causa de la justicia y el Señor nos va a disciplinar como un Padre bueno y fiel. ¿Sí? Entonces eso es lo que dijimos. ¿Qué comenzamos diciendo la semana pasada? Que Pedro acá no está dando una promesa en el 13. ¿Y quién es, con la pregunta retórica, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Nadie nos va a poder hacer daño físico si hacemos el bien y después vamos a estar como el comercial del señor Miyagi, ¿se acuerdan? De ese capaz que con el ojo morado. Pero Señor, si yo estoy haciendo el bien, estoy siguiendo el bien, igual me están tratando mal. Yo pensé que si hacía esto y todos pasos para la victoria, todo el mundo me iba a tratar bien, iba a llegar a los lugares de posición de liderazgo en la sociedad y todo el mundo me va a ver como una persona respetada. Y no estoy viendo que es así. No, en la generalidad de los casos, como nos habla el libro de Proverbios, principios de sabiduría, en la generalidad de los casos es más fácil, digamos, agarrársela con el que está haciendo malas cosas, inclusive en el mundo impío, que con el que está haciendo bien las cosas. Sin embargo, por causa de Cristo, justamente por causa de Cristo, por amor a Cristo y como el mundo está dándole la espalda al Señor, te van a maltratar. Y toda la historia de la iglesia, desde el comienzo hasta nuestros días, no hubo un tiempo donde no hubo persecución. En algún lugar hubo persecución. Y parece que se viene una más grande todavía, en más lugares. Y cuando venga el anticristo va a ser aún más todavía. Entonces, Pedro no está diciendo, no, nadie le va a hacer mal físico, quédese tranquilo, porque solamente él tiene que mirar hacia atrás y ver al justo de los justos, al justo con mayúscula, que fue crucificado. Así que no está diciendo eso, pero en un sentido lo dijimos, en un sentido total, definitivo y eterno, en realidad Pedro está formulando la pregunta y la contesta, porque termina diciendo, bueno, bienaventurados sois. En definitiva, nadie le va a robar el mayor bien que tienen, que es la salvación en Cristo, la herencia en Cristo. Si son de Él, nadie lo puede hacer, son bienaventurados. Y ahí podemos decir junto al apóstol Pablo, que el Señor me ha dicho, dice él, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré, de buena gana, no a regañadiente, no me queda otra, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí en 2 Corintios 12, 9 y 10. Me gozo en afrentas, cuando se están burlando de mí, cuando me están ofendiendo, cuando me están tratando mal, en debilidades, en persecuciones me gozo.
sé que el Señor está trabajando ahí en mi vida. Que esto, si el Señor lo requiere así, es lo mejor que me puede pasar. Sí, si el Señor lo requiere así, si es su voluntad, es lo mejor que me puede pasar. Así que una buena disposición a sufrir, dijimos. Y ahora entramos, como dijimos, en el centro neurálgico, en el meollo de la cuestión. En este versículo lo vamos a dividir en 2 puntos. Ya hablamos de tener pasión por la bondad, que está demostrando un espíritu creyente, y también disposición a sufrir. Ahora vamos a ver devoción a Cristo. Devoción a Cristo. El principio del versículo 15, por favor. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Si no santificad al Señor en vuestros corazones. No se amedrenten, si no santifiquen a Dios. Y como dice el original griego, si no santificad a Cristo como Señor. Santifiquen a Cristo como el Señor. Y de nuevo aquí el apóstol vuelve a aludir. Recuerden que la semana pasada dijimos que él está usando versículos del Antiguo Testamento, Isaías 8:13, y vuelve a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Y ahora Pedro está diciendo a Cristo santifiquen. Cristo también es Jehová del Antiguo Testamento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Jehová, es Jehová del Antiguo Testamento. ¿Y qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos santificando al Señor en nuestros corazones? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, sucede que nos afirmamos a la sujeción, al control, a la instrucción, a la guía de Dios. Si realmente estamos santificando a Dios, a Cristo, a Dios en nuestros corazones, entonces nos estamos sujetando al control, a la instrucción, a la guía del Señor. Y al hacerlo también estamos declarando su majestad soberana y nos sometemos a ella y también demostramos que le tememos a Él y estamos aceptando con gozo y alegría lo que pueda venir de parte de Él. ¿Y de dónde sacamos que esto es así? Bueno, la palabra santificar, como sabemos, viene de santo, es agios, acá en realidad es santificar, entonces agiazo, depende del diccionario, pero más allá que se acuerden o no, la palabra griega significa apartarse, consagrarse a algo sagrado, apartar. Entonces, en este contexto conlleva también adoración y exaltación a Cristo. Los creyentes que santifican al Señor, ¿qué están haciendo? Lo están apartando de todas las demás cosas como el único objeto de su amor, como el único objeto de reverencia, lealtad y obediencia. Estamos separando a Cristo, Él está separado solo acá. Él está separado de todo lo demás. Él es el único digno de mi amor, mi reverencia, mi obediencia, mi exaltación. Eso cuando estamos, santifiquen al Señor. No es solo que venimos acá y cantamos, Señor, santificado sea tu nombre, te santificamos, sí, Señor. No, sino que en nuestra vida, y esto es para examinarnos, es justamente apartarlo a Él. Él está ocupando el primer lugar antes que todas las cosas. Antes que todo, antes que tu familia. Esto no quiere decir que vas a desmerecer a tu familia, la vas a amar más todavía. Pero está ocupando el primer lugar. Cuando tenés que elegir si estás en una situación donde la madre le dice al hijo, bueno, o el padre dice al hijo, o es Cristo o soy yo. Con dolor, vas a tener un dolor tremendo, así no Cristo, y voy a seguir predicándote el Evangelio, y te voy a seguir haciendo bien. Pero es Cristo, primero Él, primero ante todo lo demás, primero Cristo. Él es el único digno de mi lealtad, mi reverencia, mi amor, mi devoción. Devoción justamente es ese fervor, ese entusiasmo, ese amor, ese ardor cuando decimos, arde mi corazón por el Señor, tengo devoción por Él. Bueno, es momento de nos examinemos. No llegamos al final, pero antes de seguir avanzando, es momento de nos examinemos. El hermano hoy oraba también, si realmente es una carga venir a adorar al Señor, si te está pasando eso, entregáselo al Señor, arrepentite, no puede estar pasándome eso, no puedo venir arrastrando los pies a encontrarme con mis hermanos. Hablaba con una persona en la semana, la pasada, que le estaba predicando el Evangelio, una persona que dice que se congregó un tiempo y ahora no va a ningún lado, y él cree en Dios, dice, a su manera, y que él ahora, bueno, en su casa dice que lee la Biblia y ora y escucha predicaciones. Y entonces yo le digo, bueno, si eso se estaría pasando,
realmente vos estarías deseoso por buscar un lugar, otros hermanos, dónde estar, dónde compartir, verlos, compartir tiempo con ellos, porque los amás. Y si venís y estás recibiendo aquí en la congregación la palabra y venís abierto y le pedís al Señor que te hable, entonces cuando llegas a tu casa también vas a tener ganas de leer la palabra. Es algo que no es excluyente, no es que busco al Señor en mi casa entonces no vengo a adorar, o adoro acá y ya en mi casa entonces no busco al Señor, no es excluyente, tiene que ver con lo mismo. Estoy acá, estoy recibiendo al Señor y quiero llegar a mi casa y seguir leyendo la palabra, orar, buscar al Señor, y cuando me pasa eso quiero venir también. Y si no te está pasando, examinate una vez más, hermano. Pero entonces no estás santificando al Señor en tu corazón y por lo tanto no vas a estar preparado para presentar defensa como nos está ordenando acá el pasaje. De eso se trata. Y cuando nosotros estamos, ¿qué implica todo esto? Como lo dijimos. Entonces, todo esto de que mi amor, reverencia, lealtad y obediencia es para Él. Sabemos, también orado hoy el hermano que está herido al principio de todo, que están ahí, que tenemos que pedir al Señor, derriba esos ídolos. Saca esos ídolos, Señor. Mi lealtad tiene que ser solo para ti. Y sí, están ahí, estamos luchando todavía. Pero hay que reconocerlo, hay que llorar, hay que lamentarse por eso. Tenemos que ver. Entonces cuando estamos santificando a Cristo, cuando tenemos devoción por Cristo en nuestros corazones, justamente, estamos reconociendo la perfección de Él. Podemos decir con el autor y lo entendemos, no solo decirlo, lo entendemos, como el autor de Hebreos, ahí en el capítulo 7, por Cristo está diciendo que Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, Señor. Sos el más sublime de los cielos, más santo, 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 santo. Realmente estamos reconociendo tus perfecciones, tus maravillas, tus glorias. Santificarse en nuestros corazones es magnificar justamente su gloria. Es como Esteban cuando lo estaban apedreando, le estaba viendo al Padre, al Hijo, estaba viendo a Cristo su gloria allá arriba, y eso le dio la fuerza, la valentía para enfrentar esa situación, inclusive para orar por aquellos que lo estaban apedreando. Cuando estamos santificando al Señor en nuestros corazones, estamos exaltando su preeminencia. Él es primero en todo, Él es el principal en todo, como lo dice Colosenses 1:18, Pablo a los Colosenses, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que Él tenga la preeminencia en todo. Él es el primero en todo. Nos estamos sometiendo a su voluntad divina. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y con la comprensión, en este contexto, santificamos al Señor en nuestros corazones, nos sometemos a Él con la comprensión que en ocasiones esa sumisión va a incluir, ¿qué cosa? Sufrimientos, padecimientos. Sí, cuando todo está lindo, cuando tengo unos pesitos que me sobra, cuando no hay a mi alrededor enfermedades y todo está bien en la familia y todo, qué fácil. Sí, glorifico y santifico. Ahora, cuando viene la persecución, cuando están pasando, no estamos todavía en eso. La semana pasada, una de mis hijas me dice que ella no lo veía, cuando hablamos de persecución lo veía como ya algo lejano, y después de lo que dijimos la semana pasada, lo que está pasando ahora en Europa, lo que está pasando en Norteamérica, como que ya lo está viendo más cerca, y tenemos que prepararnos para eso, y estar preparados para presentar defensa siempre, y en ese contexto, de la persecución, ¿sí? Ahora, esta honra a Cristo como Señor, como acá bien claro lo dice, no es algo externo, sino en ¿qué? Nuestros corazones. Algo interno, no es algo externo. Si es algo externo, sí va a ser cuando todo esté bien, pero si es interno realmente va a ser en todo momento. Es un sometimiento, confianza en los propósitos perfectos del Señor soberano. Y eso produce valor, audacia, fortaleza. Nos da el triunfo en medio de situaciones las más adversas y las aflicciones más duras que podamos pasar. Y nos lleva al siguiente punto, en el mismo versículo, la parte B. Preparación para defender la fe. Como dijimos, si realmente estamos santificando con todo lo que implica al Señor en nuestros corazones, vamos a estar preparados para defender la fe, como sigue ahí en la parte B del 15. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces no se trata... Pedro no está hablando solo de resistir a través de la bendición de sufrir. Bueno, llegamos a la conclusión que cuando sufrimos por causa del Señor es una bendición, gloria a Dios igual en medio de las circunstancias difíciles. Pero no se trata solo de eso. Bueno, tengo la bendición, sino también está la oportunidad de defender la verdad cuando somos perseguidos.
No nos quedamos solo, bueno, me están ahí fajando, maltratando, y bueno, oro para con el Señor, gracias Señor por ese sufrimiento, muy bien todo eso, pero ahora le vamos a predicar, vamos a aquel que nos está persiguiendo o a cualquier otra persona que está demandando razón. Cuando tenemos a Cristo de esta manera, devoción, como dijimos, ¿no? Mi lealtad, mi amor, que todo esto se implica en una búsqueda constante, fervorosa del Señor. Cuando lo tenemos a Cristo de esa forma, no temeremos al hombre y seremos justamente libres para responder a todo aquel que pida razón de la esperanza que hay en nosotros. Al trabajar en la predicación, siempre estoy orando, Señor, predicame primero a mí, háblame a mí, cuánto que me falta, Señor, en serio. No quiero simplemente decir, hermano, bueno, si ustedes no tienen miedo ahora de hablar del Evangelio es porque no hay devoción a Cristo. Primero, Señor, háblame a mí, predicame a mí. Me avergüenzo, Señor, de alguna vez avergonzarme o de tener miedo de predicar tu palabra. Pero de nuevo, cuando estamos santificando al Señor en nuestros corazones, no temeremos al hombre y seremos libres para responder a todo aquel que nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros. Vamos a decir como el salmista, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, ahí en el Salmo 118:6. Y aunque este versículo a menudo se utiliza como el fundamento de la apologética, usted sabe que la apologética es defensa, justificación racional, con argumentos claros, lógicos, aunque a veces sobrepasa todo nuestro entendimiento, eso también es parte de nuestra lógica. Dios es Dios, hay misterios en Él, no contradicción, hay misterio y es parte de esto, y Él es infinito y toda la eternidad vamos a estar, pero no lo hacemos simplemente, aunque lo siento yo, y esto, la palabra dice, la Biblia dice, y lo vamos a comprobar con hechos y con cosas porque es la palabra del Señor. Bueno, apología es eso. Y este versículo generalmente se utiliza porque la palabra defensa, presentar defensa justamente es apología o apología del griego, y tiene que ver con defensa. Pero acá básicamente, como dijimos, el punto es que esta esperanza la tenemos que presentar justamente a los opresores también. No solo defender un lugar tranquilito, sentadito, con un debate, o acá parados con otro debatiendo, sino a los opresores. Este es el contexto del pasaje, en medio del sufrimiento, cuando nos pregunten por qué creemos. Yo te estoy afligiendo, te estoy maltratando, y vos todavía seguís creyendo. ¿Y dónde está tu Dios para librarte? No lo veo acá, y vos seguís creyendo. Pedro acá está más preocupado en que sus oyentes, y ahora nosotros, presenten defensa del Evangelio con la actitud correcta. Está más preocupado antes de que cese el padecimiento. Y lo digo, yo capaz que en un momento de padecimiento estaría primero, Señor, sácame de este problema de acá, sácame de esta situación del atropelladero, por favor. Y Pedro no está diciendo nada, hagan esto y esto, ayunen 40 días y va a cesar la persecución. No dice eso. Proclamado, declarado, confesado y va a cesar. No dice nada de eso, que ni siquiera es bíblico eso. No, él está más preocupado en cómo van a responder, en cómo van a defender. Y si Pedro, escribiendo cada palabra inspirada por el Señor, le interesa más cómo vamos a responder, porque al Señor le interesa más cómo vamos a responder ante las situaciones. Y si al Señor le interesa eso más, a mí me tiene que interesar eso más. Más que salir hoy del problema, es como lo atravieso, teniendo una actitud correcta, pero presentando el Evangelio, defendiendo, teniendo las razones. De nuevo, ahí saca a luz donde estamos nosotros, cuando estamos atravesando una situación adversa, una aflicción. Generalmente nuestros pensamientos, nuestro clamor, lo que más nos importa a nosotros es que el Señor nos saque la dificultad. Y no estamos tan interesados de predicar, de testificar, de presentar defensa. Bueno, tal vez estamos orando y el Señor contesta esas oraciones, ¡ay, le quiero predicar a todos! Pero cuando no está pasando, bueno, oramos por ahí y el Señor lo sana. Gloria a Dios, quiero predicar a todo el mundo, pero ¿qué pasa si no lo sana y parte de este mundo? ¿Vamos a seguir predicando? ¿Tenemos que seguir predicando el Evangelio? Sí. Y cuando viene el maltrato y el maltrato no cesa, ¿qué vamos a hacer? Estaba pensando una vez más, yo se lo conté, de este africano que era musulmán, en el mundo musulmán, que escondido comparó la Biblia por 3-4 años estudiando la Biblia y el Corán, la Biblia del Islam. Y comparaba y llegó a la conclusión, fue el Señor, fue el Espíritu Santo que sopló.
llegó a la conclusión de que no, acá está la vida eterna, esta es palabra de Dios, realmente este es el Dios único y verdadero. No sé si por ingenuo, porque quería decirlo a todo el mundo, pero salió a decirlo ahí, marche preso. 2 meses, todos los días lo golpeaban en el estómago y le hacían salir sangre por la boca. De alguna manera lo dejaron libre, siguió. Lo tiraron a una fosa de cadáveres, lo contamos ya. No, a él y al hermano no morían. Lo sacan al hermano y lo matan, queremos que te mueras. Y él seguía, murió el hermano que también había abrazado el evangelio, y él seguía hasta que después de nuevo lo dejaron libre y se fue a otra ciudad y conoció a otros creyentes. Y a una reportera, un reportero, no recuerdo, ahora le estaba haciendo una pregunta: ¿y por qué seguís? ¿Por qué seguís con todo lo que te pasó? Porque encontré la vida eterna. Él está demandando razón ahí. Están demandando y él está dando razón. Él está defendiendo. Estudié la palabra y acá está la vida eterna. La vida eterna es más grande que cualquier cosa que me pueda pasar en esta vida. Esa herencia que tengo, esa esperanza que tengo es mucho más grande de cualquier otra cosa que me pueda pasar aquí en la vida. Yo lo amaba y lo amo a ese hermano. Cuando veo esas cosas y le pido al Señor también ser como ese hermano. Ser como ese hermano. Los cristianos debemos estar preparados para presentar defensa de la fe. De nuevo dijimos esa palabra, defensa, viene de ahí, derivan la palabra los términos apología y apologética, que es defender la fe. Y comúnmente se lo ve como defender la fe en un lugar formal, de una forma, valga la redundancia, formal, ahí como en un debate, en un lugar que te llaman y vos te preparás. Pero acá no se trata de eso. Inclusive Pablo, en otro lado, en Filipenses, usa la misma palabra, que también lo hace de manera informal. En Filipenses 1, 16, 17, dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto en defensa, para defensa, usa la palabra, defensa, apología del Evangelio. Estoy puesto en defensa aquí en la cárcel, afuera, ante el rey, un rey, Agripa, ante quien sea. De manera formal, informal, tenemos que defender el Evangelio. Lo que sí está diciendo acá el texto, ya sea de manera formal o informal, a cualquier persona que te demande razón, es que siempre tenemos que estar preparados. La palabra está acá en un presente continuo. Están siempre preparados, no. Bueno, tengo que estar preparado. Bueno, cuando llegue el momento voy a estar. No, estate siempre preparado, ¿sí? Para dar razón a todo aquel que te demande, que te diga por qué seguís creyendo, por qué crees de esta manera. Como decíamos, al opresor inclusive, al que está afligiendo. Y esta palabra razón, para dar razón, simplemente es la palabra logos, que quiere decir palabra o mensaje. Entonces se nos llama aquí a los santos, a los que fuimos santificados por el Señor, por la obra de Cristo, a estar preparados siempre en el momento que alguien demande estos tiempos presentes. Palabras, la razón, las palabras correctas y las respuestas que se nos pregunten acerca del Evangelio. Y justamente esperanza, aquí esperanza, es como se identifica al Evangelio. Es nuestra esperanza, justamente. Nuestra esperanza son las buenas nuevas que ponen en el centro a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Logos, además es la palabra encarnada. Él es nuestra esperanza, como Pablo dice a los Colosenses. Hay muchos versículos sobre esto, pero voy a decir uno: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y una vez más tengo que recordarles que esperanza, del griego, la palabra no tiene que ver con nuestra palabra esperanza en el español. Porque esperanza en el español es como algo que podría ser. La esperanza es lo último que se pierde. ¿Escucharon eso? Como algo que podría. No. Acá esperanza estoy esperando algo que es una certeza, algo que va a pasar sí o sí. Dios no miente, Él dio su promesa. Esto va a pasar, solo que estoy esperando ahora y estoy aferrado, agarrado a esa esperanza. Entonces, esperanza aquí es sinónimo de fe cristiana, porque el motivo de que los creyentes acepten a Cristo como nuestro Señor y Salvador representa el anhelo que tenemos de escapar del infierno y entrar a la gloria. Cuando realmente hubo una conversión sincera es porque el Señor te mostró por medio del Evangelio tu pecado, te diste cuenta de la justicia divina, implacable, te perseguías y te ibas camino al infierno.
Y miraste a Cristo en fe y arrepentimiento, reconociste que solo en Él hay salvación, que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y corriste a su gracia. Justamente entendiste esta realidad. No, yo me convertí en 1979. ¿Cuándo? Sí, me dijeron que si yo quería prosperar económicamente y fui, levanté la mano y le dije, entra en mi corazón y ahí me convertí. No entendiste el evangelio. ¿Cómo va a haber conversión? No hubo conversión ahí. No entendiste que eras pecador, que necesitabas un salvador, que te ibas con justicia al infierno, pero que el Señor mandó al Salvador, mandó la paga por el pecado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto se trata, esa es la esperanza. Ya somos algo, sabemos nuestra esperanza que va a pasar sí o sí, que es cierta, certera, y cuando partamos de este mundo iremos a la presencia del Señor. Y eso es mucho, infinitamente más de cualquier cosa que podamos pasar en esta vida, porque las tribulaciones, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que se va a manifestar en nosotros. Así que lo que nos está diciendo Pedro es que la esperanza se convierte en un foco justamente de cualquier explicación razonable que los creyentes deberíamos brindar con relación a la salvación. Sí, estoy pasando esto, me estás afligiendo, la estoy pasando mal físicamente, pero yo tengo mi esperanza ya y estoy aferrado a esa esperanza. ¿Y cómo tiene que ser esa defensa? Porque Pedro no se queda solo que, bueno, hay que presentar la esperanza. Bien, el Señor abrió tus ojos, sos un escogido, sos un elegido, tenés vida eterna. Oh, estoy pasando esto, pero yo soy el escogido del Señor. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cuál debe ser la actitud para dicha defensa? La defensa del creyente que está en su esperanza ante el incrédulo que demanda, sí, tiene que ser firme, contundente, pero al mismo tiempo transmitida con mansedumbre y reverencia. Mansedumbre y reverencia. Mansedumbre, esa palabra también se la traduce en la interlineal, que es bien textual, como apacibilidad, se refiere a modestia, se refiere a humildad. Ahora, no en el sentido de debilidad, sino de no ser dominante, déspota, agresivo, así invasivo. Sí, es con urgencia, lo sabemos. Es con urgencia, es con carga, que se vea eso. Pero como dice en Efesios 4:15, siguiendo la verdad en amor, es con desesperación. Pero es con humildad, no desde arriba, no desde te quiero pisar la cabeza y disfrutando, si no aceptás, jaja, te vas al infierno, sino más bien sufriendo, llorando por esas personas. Sí, con desesperación una vez más, se están yendo al infierno justamente. Así hablo con personas, ¿no? Viene de la escuela sufriendo por esto, por aquello, tal vez alguna de mis hijas. Y hoy acordate que esa compañera, acordate que esa profesora, que ese profesor, ese preceptor están sin Cristo. Y si parten hoy de este mundo se van al infierno. Que el Señor te ayude a verlo de esa manera y a predicarle el Evangelio. Y ahora están con todo políticas de género y el cristiano no la está pasando bien. A veces hasta se burlan de uno. Acordate que todos esos compañeros, todos ellos, se están yendo al infierno sin Cristo. Santifica al Señor en tu corazón. Y estate preparado, preparada para presentar defensa. El Señor mismo se caracterizó por esta virtud de mansedumbre. Cuando Pablo lo recuerda de esta manera en 2 Corintios 10:1, donde dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Por la mansedumbre y ternura de Cristo. Eso es mansedumbre y ternura. Pero también Pedro dice reverencia, no solo mansedumbre, reverencia. Esto es temor respetuoso. Expresa una reverencia a Dios, una reverencia por la verdad de Dios respecto a su verdad, pero también aquí en este contexto incluye respeto por las personas que escuchan esta palabra, al cual yo respeto sobre todas las cosas, esta palabra, y se lo voy a dar con respeto también, porque respeto la verdad de Dios, porque tengo reverencia a Dios, se lo voy a dar con respeto a estas personas. No estamos buscando ganar una contienda intelectual, filosófica, teológica. No estamos buscando rebajar al oyente ni mostrarnos superior. Estamos dándole el evangelio para salvación, para salvación. Uno se tiene que medir constantemente. Yo le contaba que hace una semana venía un alumno mío, testigo de Jehová, y a buscar peleas, roñas. ¿Eh? ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y entonces yo oraba al Señor para que mi carga no sea ganarte o no perder, sino que realmente verlo a Él como una persona que necesita escuchar el Evangelio, que está en el error, que se está perdiendo.
Y siempre lo llevaba para el Evangelio. Él se salía y se iba para otro lado y lo llevaba para el Evangelio y ver su condición delante de Dios. De esto se trata. De esto se trata, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios le conceda el arrepentimiento para conocer la verdad y escapar del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Sí, a veces nuestra carne nos sacan. Y estamos hablando del Evangelio de la salvación y nos sacan, estamos corrigiendo ahí y nos sacan. Señor, que sea con mansedumbre. Con mansedumbre. De nuevo, con desesperación, con urgencia, pero con mansedumbre. ¿Y qué sucede cuando no podemos dar razón de la esperanza? Bueno, dijimos que esa persona cristiana, inclusive genuina, no está viviendo de acuerdo al Evangelio, no está creciendo en esa devoción por Cristo, no está preparado. Y los cristianos que no pueden presentar una explicación bíblica clara de su fe, se van a sentir inseguros muchas veces, cuando sean fuertemente cuestionados por incrédulos. En algunos casos, inclusive, esa inseguridad puede socavar su seguridad. Ahora, no estoy diciendo que esa persona, si es cristiana genuina, va a perder la salvación, pero en cuanto a esa persona, el castigo de ese pecado, de no tener al Señor, no estar creciendo en la devoción a Él, va a ser inseguridad de su salvación. Él en la eternidad está seguro, pero esa persona, ¿qué pasa cuando un creyente genuino peca? Mismo empieza a cuestionar, ¿está bien si es salvo o no? Y empieza a tal vez a dudar. Después tiene que volver a Cristo, tiene que arrepentir, tiene que gozarse en el perdón. Pero en un momento hasta, ¿seré salvo yo como estoy viviendo lo que me está pasando? Y el temor trae en sí mismo castigo, como dice en 1 de Juan 5:18, pero 1 Juan 5:18, cuando está pecando. Entonces el cristiano que no puede defender la fe, realmente va a tener ese problema, se va a sentir inseguro. No está vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación, que es el yelmo, ahí en Efesios, de la armadura de Dios. Así que este es el punto central y neurálgico de todo esto. Debemos presentar defensa, aún en las peores situaciones. Eso es lo que le está interesando a Pedro, le interesa al Señor y lo que nos tiene que interesar a nosotros. Señor, que cuando pase la dificultad, aún si viene persecución, aún si tengo que ir preso, aún si pierdo algún familiar por tu causa, Señor, que esté preparado para presentar defensa, siempre. Y sigue lo que rodea el texto, cómo tiene que ser esta defensa, con una buena conciencia. 3:16. El 3:16, que con eso vamos a concluir, porque recuerden que el 17 lo habíamos juntado con el 14, ¿sí? Que era mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, que lo cubrimos la semana pasada. Vamos a terminar con este versículo, con el 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Bueno, nuestro deseo es que esas personas sean avergonzadas. ¿En qué sentido? Que se avergüencen al conocer a Cristo, se den cuenta de su pecado, sientan vergüenza de su pecado y se arrepientan. Si no pasa eso, van a estar avergonzados en el día de juicio. Pero le predicamos para que no lleguen ahí. Queremos que sean salvos. ¿Sí? Ahora, lo último que nos va a permitir a nosotros, los creyentes, estar seguros en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo que nos presiona, es una buena conciencia. Y ya lo explicamos alguna vez, lo predicamos muchas veces, pero definamos una vez más qué es la conciencia. Porque podemos decir, hay que tener una buena conciencia y no estamos sabiendo lo que es conciencia. La conciencia es el mecanismo interior colocado, dado por Dios, que o nos acusa o nos excusa. O nos acusa o nos excusa, actuando como un medio de convicción o de afirmación. Podríamos decir que la conciencia es el alma reflexionando sobre sí misma. De hecho, la palabra en español, que conciencia viene del latín, pero también en el griego, ambas tienen este significado. Lleva la idea de conocerse a uno mismo. Eso es conciencia, conocerse a uno mismo. De acuerdo con Romanos 2:14, Pablo ahí dice que inclusive aquellos que no conocieron la ley de Dios tienen un sentido moral de nacimiento innato de lo que está bien y de lo que está mal.
Ahí dice en 2:14 Romanos, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, ¿no? Hay algo dado ya por Dios que la persona sabe. Lógicamente que hay personas que llegaron a tienen conciencias cauterizadas y las conciencias sucias, pero en términos generales, aún no creyentes saben que matar es malo, que robar es malo, que mentir, que engañar, todo eso está mal. Hay una cierta moralidad por la conciencia, justamente. Entonces la conciencia o bien afirma el comportamiento correcto o bien condena el comportamiento del pecador. Pero vamos a aclarar algo muy importante. Me voy a valer acá de Colin Kruse, un comentarista que justamente dice que la conciencia no es la voz de Dios. Y dice así, cito, la conciencia no debe ser equiparada ni con la voz de Dios ni con la ley moral. Es más bien una facultad humana que juzga las acciones humanas a la luz de la norma de conducta más elevada que una persona pueda percibir. Cuando más elevada sea tu norma de conducta, mejor va a ser tu conducta. Cuando más sucia esté tu conciencia, no va a ser tan alta, ¿sí?, esa norma de conducta y no vas a tener frenos. Por eso, cuando una persona no tiene frenos, casi no tiene frenos, porque realmente su conciencia está muy debilitada, muy sucia, muy dañada, ¿sí? Continúa la cita, dado que toda la naturaleza humana se ha visto afectada por el pecado, tanto la percepción de la norma de conducta, la mirada, ¿no?, de la norma de conducta requerida como la función de la conciencia, como la parte constitutiva de la naturaleza humana, se han visto afectadas por el pecado. O sea, la conciencia también fue afectada por el pecado. Continúo. Por esta razón, la conciencia no puede tener nunca la posición de juez final en el comportamiento humano. Es posible que la conciencia nos excuse de lo que Dios no nos excusará. Y a la inversa, igualmente es posible que la conciencia nos condene por cosas que Dios no nos permite, mejor dicho. Puede pasar esto, y hay un paréntesis con la cita, que yo esté pensando tranquilo, mi conciencia no me acusa y pienso que estoy haciendo algo bien. Y estoy pecando. Y puede ser al revés. Tal vez algo que el Señor no prohíbe. Y en el asado, si no tenés ningún problema con eso, te tomás un poquito de vino, pero capaz que vos te dijeron que era pecado y tú vos te sentís culpable y pecador, y Dios está diciendo no. Lo que no puedes es emborracharte, pero estarías pecando, maltratando tu cuerpo, perdiendo todas las percepciones humanas, ¿no? Tu dominio mental, pero podés tomar, esto no pasa nada, y uno capaz que por lo que le enseñaron y Dios. Entonces la conciencia te puede inclusive excusar de cosas que Dios no te excusa, mejor dicho, o te puede también, al revés, condenar por algo que Dios no te condena. Y sigo la cita y voy terminando con la cita. Por tanto, el veredicto final pertenece solamente a Dios. Y cita 1 Corintios 4, 2 al 5, que básicamente Pablo está diciendo, miren, yo no tengo temor, dice Pablo, de ser condenado por ustedes, juzgado por tribunal humano, ni yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. No está hablando acá de la doctrina de la justificación, está diciendo que puedo ser culpable de algo igual, me puedo equivocar de algo. Yo ahora estoy haciendo todo con buena conciencia. Y termina diciendo en ese versículo, pero el que me juzga es el Señor. Así pues, dice, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también, y acá es la clave, las intenciones de los corazones. Acá Pablo ahí en 1 Corintios 4 no está diciendo que no hay que corregir o evaluar una situación. No nos está diciendo eso. Cuando dice no juzguéis nada fuera de tiempo, porque cuando venga el Señor, Él va a ver las intenciones de los corazones. Está diciendo que vos podés estar haciendo una cosa correcta, pero tu corazón lo está haciendo con una motivación incorrecta. Y eso lo sabe el Señor. Cuando alguien está haciendo algo malo, el cristiano va a ir y lo va a corregir con amor. Ahora, puede ser que inclusive está haciendo algo bueno y yo lo quiero juzgar y decir, pero no lo hace con la motivación correcta. Él dio allá, ayudó, pero él lo hace para sentirse bien, él no para Dios. Bueno, eso dejáselo al Señor. Él va a descubrir todas las intenciones. Pero ¿cuál es el punto acá? Que nuestra conciencia no es el juez final. A veces hablamos con personas que dicen, bueno, yo no creo que Dios se enoje por esto. Pero no usa ningún versículo bíblico, no está viendo lo que dice la palabra. Simplemente Dios no está enojado con esto. Simplemente esa persona, que después lo vamos a aclarar mejor, no siente que la conciencia le acuse, pero no puede ser una vez más la conciencia el juez final.
Y termino la cita. No obstante, rechazar la voz de la conciencia es exponerse al desastre espiritual, como dice en 1 Timoteo 1:19, ¿no? Que los que justamente rechazaron la buena conciencia naufragaron en la fe. No podemos rechazar la voz de la conciencia con impunidad, pero podemos modificar la norma de conducta con la cual se mide si obtenemos una mayor comprensión de la verdad. Entonces, como dijimos, la conciencia obliga a una persona a cumplir el más alto nivel de normas que posee. De nuevo, si tiene una norma alta de moralidad, externamente al menos va a vivir un poco mejor. Si su norma es muy baja por la conciencia sucia, entonces va a ser un desastre eso. Ahora, por la razón que la conciencia nos obliga a vivir lo más alto que podamos, nosotros, los cristianos, tenemos que establecer la norma al máximo nivel. ¿Y cómo elevamos la norma al máximo nivel? Mediante el reconocimiento de toda la palabra de Dios. Mi conciencia tiene que estar informada por la palabra del Señor. Tal vez yo pensaba algo que no estaba mal y fui a la palabra del Señor y me dice, no, estaba mal. Tienes que arrepentirte de eso. Pero yo no me estaba sintiendo mal por hacerlo, porque yo creía que estaba haciendo bien. Cuando llenamos nuestras mentes con las verdades de las Escrituras, vemos más claramente la ley perfecta de Dios. Entonces nuestras conciencias nos llamarán a vivir de acuerdo con la ley. Recuerden que la conciencia funciona como una claraboya, ¿no? Una ventana, pensemos. No es que tiene una luz propia, interna, solamente deja que entre la luz moral. Por eso la Biblia enseña la importancia de tener una conciencia limpia. Cuando la conciencia está sucia, imagínense una claraboya todo sucia, no entra la luz. Cuando está limpia, entra la luz. Entra luz. Y ahí somos llamados a vivir, a crecer y mejorar y ser más como Cristo. Pablo le escribió a Timoteo, 1 Timoteo 1:5, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Y pocos versículos más adelante, en el 1:19 de 1 Timoteo, habla que los que por no mantener la buena conciencia naufragaron en cuanto a la fe algunos. Como Himeneo y Alejandro se habían desviado, habían introducido doctrinas erróneas y se desviaron. Y él lo tuvo que excomulgar de la iglesia, los entregó a Satanás. Así, también Pablo lo pone como un requisito necesario para los diáconos, que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia, 1 Timoteo 3:9. Y acá Pedro ordena a los creyentes a tener buena conciencia para los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, cuando uno mantiene la buena conciencia y está pasando la dificultad, está pasando el problema, la aflicción, uno puede estar diciendo, bueno, Señor, yo sé que esto no fue en este caso particular por un pecado, que estoy yendo preso, o que me están maltratando, o que perdí el trabajo. No fue, soy limpio de esto, Señor. Estoy tranquilo, estoy siendo perseguido, entonces por esta causa me están atacando. No fue por un pecado, por algo de eso, no. En la salvación Dios limpia la conciencia de toda acumulación de culpa, de vergüenza, de menosprecio. ¿Qué es lo que pasa en la salvación? Si bien la culpa Dios la utiliza como un medio para que nos arrepintamos y el Espíritu Santo lleva convicción de pecado, una vez que nos arrepentimos y entendemos que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, esa tristeza se convierte en gozo. Y ya entendiendo, como dice en Hebreos 9:14, que la sangre de Cristo, el cual el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Lo que está diciendo justamente es que ya el cristiano, ¿qué significa? Que el que tiene la conciencia limpia, que ya no me acusa de los pecados pasados porque eso los pagó Cristo. Eso los pagó Cristo. Y la culpa no es compatible con la gracia porque Cristo llevó mi culpa en la cruz. Lógicamente, cuando peque va a haber culpa. Yo voy a utilizar eso. El Espíritu Santo va a traer convicción de pecado para que me arrepienta, para que confiese mis pecados. Pero en cuanto a los pecados pasados, si todavía tenés remordimiento o todavía estás mal por eso, no estás entendiendo la obra de Cristo en la cruz. Entonces, en la salvación Él limpia nuestras conciencias. Los creyentes debemos guardar con pureza justamente nuestras conciencias, ganando esa batalla de santidad interior que se opera ahí en la conciencia. Y Pablo ganó esa batalla cuando declaró ante el Sanedrín, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy.
A Timoteo le escribió de esta manera: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores, de mis antepasados, con limpia conciencia. Y le recordó a su hijo en la fe al mismo que el propósito del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Así que exhorta continuamente la palabra de la buena conciencia, una conciencia que está informada por la palabra del Señor, que deja entrar, que no está cauterizada. Cauterizada, como sabemos, es cuando esa conciencia, cuando ya no suenan las alarmas. Siempre yo pongo el ejemplo de una campana con algodones. Mentiste la primera vez, me sentí re mal, sí, pequé. Mentiste 20 veces, 30 veces, ya algo normal, ya no suena esa campana, se llenó de algodón. Lo hiciste una vez, 2 veces, 3 veces, ya no suena esa campana. Cauterizada del griego, donde se habla de conciencia cauterizada, se usa, quiere decir quemada. Cuando se cauteriza la herida, te la quema, está quemada la conciencia. Ya no siente dolor por lo que hizo. Bueno, hay personas que llegan a eso, el cristiano no tenemos que llegar a eso jamás, el cristiano no debe llegar a eso. Tiene que estar limpia esa conciencia para que entre la luz. Y se va limpiando aparte con la palabra del Señor. Lo que nos juzga es la palabra del Señor, no nuestra conciencia. De nuevo, aclaramos. Porque una buena conciencia es todo lo que el cristiano debe tener y aún mejor, en realidad debe mantener. Una conciencia tranquila permite que a los creyentes ser libres de cualquier culpa cuando están enfrentando la hostilidad o la crítica del mundo. De nuevo, y la aclaración es que la buena conciencia no es alivio psicológico. Muchas veces nosotros buscamos justificativos para sentirnos tranquilos cuando no estoy haciendo las cosas bien. Bueno, pero si yo sé que los hermanos también hacen tal cosa, ven también esos programas, así que y me quedo tranquilo. También se viste de esa manera. Bueno, no me quedaba otra, Dios me va a entender, o si no perdía el trabajo, si no mentía. Van a salir frases como esa cuando no hay una conciencia limpia. Y voy a tratar de buscar alivio psicológico y sentirme tranquilo, y siento tranquilidad, pero no es la paz del Señor ni de su palabra, es que yo estoy buscando alivio psicológico. No, ya hay que estar en mi lugar, vos viste lo que yo pasé. Otros, cuando sabemos que el amor al dinero es la raíz de todos los males, vamos a una iglesia y nos dicen, no, Dios quiere que seas rico. Me quedo más tranquilo. Yo iba allá y me iba mal. Porque yo que amo el materialismo, me decían que eso era pecado y acá me dicen que está todo bien. Alivio psicológico. Y me voy con paz de acá. No es buena conciencia, no es conciencia limpia. Hoy cantamos, ya la tercera vez porque es una canción nueva. Cuando cantamos siempre tratamos de repetirla para aprenderla. Muerto y frío estaba mi corazón, reinaba el pecado y el mal. A mi alma en cadenas se esclavizó, no había vergüenza ni pesar. Cuando estamos sin Cristo no sentíamos vergüenza ni pesar por nuestro pecado. A veces remordimiento. Tenemos la conciencia sucia. Buscamos alivio psicológico. Tratamos de justificar lo que estaba mal. Sin Cristo, con una conciencia cauterizada, no hay vergüenza o pesar. Pero como creyentes debemos tener cuidado de no justificarnos ante ese alivio psicológico. Para concluir, había varias cosas más, pero vamos a concluir acá. Justamente decíamos que esa palabra, les digo ahora, mejor dicho, murmuran, los que murmuran, lo leímos recién, significa hablar mal o maltratar verbalmente. Y calumniar quiere decir también en el griego amenazar o insultar o maltratar. El punto es cuando te están maltratando, cuando te están, el maltrato verbal, te están insultando, te están amenazando, cuando tenés una conciencia pura y te está pasando esto, vos vas a poder soportar y desviar cualquier lenguaje abusivo e insultante que el mundo te arroje. A veces nos ofendemos mucho por algo que nos dice y a veces, no digo todas las veces, pero muchas veces cuando nos ofendemos demasiado es porque parece que es verdad lo que están diciendo. Pero cuando tu conciencia está limpia y tranquila, se la dejo al Señor, a que me insultes, a que me maltrates, yo te voy a seguir predicando el Evangelio. Porque los hermanos hablaron mal, me ofendo. ¿No habrá algo de verdad en todo eso? Porque, ¿para qué te ofendes tanto si tu conciencia está tranquila? Estás tranquilo, orá, bendecí. Quienes participan en ese pecado de maltratar a los creyentes obedientes, como dijimos, el propósito no es avergonzarlos, pero si el Señor viene, los ilumina el Espíritu Santo a sus corazones, a sus vidas, sopla, van a sentir en su pasado, lógicamente, se van a arrepentir. Esa vergüenza lo va a llevar al arrepentimiento y ya no van a sentir pesar, pero va a pasar. O el peor, y el peor por lejos de los casos sería que sientan vergüenza, pero en el día,
del juicio. Eso no queremos. El puritano Thomas Watson describe: las aflicciones actúan para bien, mientras dan paso a la gloria. No que ellas merezcan gloria, pero tales aflicciones los preparan para eso, para la gloria. Así como el arado prepara la tierra para un cultivo, así también las aflicciones nos preparan y nos alistan para la gloria. El pintor no pone su oro sobre los colores, el pintor pone su oro sobre colores oscuros. Por lo que Dios pone primero los colores oscuros de la aflicción y luego pone el color dorado de su gloria. Al odre se lo curte antes de ponerle el vino. Los odres de misericordia se curten primero con aflicción y luego se derrama en ellos el vino de gloria. Por tanto, vemos a las aflicciones que no son perjudiciales, sino provechosas para los santos. Y terminar diciendo que esto no es sencillo. Pedro nunca nos llamó a la comodidad, jamás se nos llamó a una vida cómoda. Pero Pedro sabía que bendecir durante el sufrimiento, hablar con esperanza durante la persecución es posible inclusive para hombres y mujeres imperfectas. Alguien podría estar pensando de los lectores, pero porque Pedro no lo vivió, seguro no. Pedro va a decir, sí, yo sé que puedo hacerlo y lo hice por Cristo, por la obra de Cristo. Recuerden, Cristo en el concilio y Pedro negando 3 veces. Y lloró amargamente. Pero después a Pedro le tocó estar en Hechos 4 ante el mismo concilio. El mismo que tuvo su maestro. El mismo concilio. Y ahí él les declaró que Cristo es la piedra que ustedes desecharon, los constructores. Y que ha llegado a ser piedra angular. De hecho que ni ningún otro es salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él le declaró eso. Un tiempito atrás él estaba ahí, escondido, con miedo. Negó a Cristo 3 veces, lloró amargamente. Yo no me puedo imaginar la alegría de Pedro. Después de haber pasado eso, negar y llorar amargamente, ahora, por la gracia del Señor, pude testificar. Un hombre imperfecto como yo, que había tropezado, que había negado, traicionado al Señor, ahora puedo testificar. Y esta, hermano, es mi oración para todos nosotros. Y en cualquier circunstancia que estemos pasando, o que llegue la persecución, que podamos nosotros, igual que Pedro, igual que los hombres de Dios, igual que los cristianos a la luz de la historia, en toda la historia, que podamos responder de la misma manera, glorificando al Señor, con limpias conciencias, sabiendo que hemos vivido y hablado de la forma que el Señor nos manda que lo hagamos. Qué alegría la de Pedro, seguramente, que habrá sentido. Ahora, este es justamente el resultado de nuestra esperanza. Aquellos que nos escuchen, de nuevo, lo voy a repetir, o van a ser avergonzados cuando el Señor venga y sople vida y se van a arrepentir, o tal vez en el día del juicio. Y oramos y predicamos para que eso no sea así. Por supuesto que cuando en medio de la aflicción el cristiano genuino está predicándole al no creyente, no lo está predicando para que se pierda o para que sea peor la condenación, sino con la no predicar como Jonás, que estamos ahora también viendo, lo que no quería que se arrepientan y que caiga el juicio de Dios, quería más bien. No, queremos que haya arrepentimiento y que su vergüenza sea porque se den cuenta que están haciendo mal y corran a Cristo y corran a su gracia. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra. Concédenos, te rogamos, te suplicamos, te imploramos vivir de acuerdo a esta palabra. Concédenos el que esta palabra encuentre aplicación a nuestras vidas. Que haya fervor por la bondad que es expresar tu vida. Que estemos dispuestos, tengamos disposición a sufrir por tu causa, Señor. Y todo esto viene por tener devoción a vos, a tu Hijo amado, a tu persona. Que podamos santificarte en nuestros corazones y estar preparados siempre para presentar defensa. Esto es lo que te importa a vos, Señor, y lo que nos tiene que importar más que otras cosas. Estar preparados para presentar defensa. Sí, con mansedumbre, con reverencia, con humildad, con amor, con la ternura de Cristo, con la desesperación que ese mismo amor produce. Rogamos, Señor, tanto tiempo, Señor, en la semana viviendo para nosotros, pecando, pensando en nuestras cosas. Ahí inmersos
en la vorágine del mundo, de lo que igual, casi sin diferencia, aspirando a cosas materiales, de aquí el yo, enojándome cuando no me dan el aprecio que me tienen que dar. Pecamos, Señor. Dejamos todo eso y te pedimos perdón, Señor, y queremos estar siempre preparados para presentar defensa. De una manera que te glorifique, que te honre. Eso te glorifica, eso te honra. Cuando estamos preparados para presentar defensa. En todo momento, en todo lugar, para tu gloria, para tu honra. Señor, ruego que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, Señor. Que examine nuestros corazones. Que nos conduzca por la senda correcta, por tu gracia. Rogamos, Señor, que trabajes en nuestros corazones, que son engañosos, que siempre están tratando de justificarse, que nos gustan que nos digan que estemos bien y si nos dicen que estamos mal nos enojamos cuando nos corrigen. Empezando por mí, Señor, empezando por mí. Rogamos, Padre, trabaja en nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo. Rogamos que nadie aquí se vaya como entró, sino que salgamos, Señor, realmente compelidos por tu Espíritu Santo, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.